Hola. ¿Alguna vez has caminado solo en medio de la noche, cuando el silencio parece tan profundo que cada paso retumba como un latido? A veces, en ese silencio absoluto, se cuela un sonido que no debería estar ahí, un silbido lejano, casi imperceptible. Muchos, al escucharlo, piensan que es solo el viento, pero los que conocen la historia saben que el viento no silba con tanta precisión. Do, re, mi, fa, sol, la. Sí, siempre en ese orden, como una canción que nadie debería repetir. Porque si lo oyes cerca, aún puedes correr. Pero si lo oyes lejos, entonces ya es demasiado tarde. Quizás pienses que estás solo, pero no lo estás. Lo que está detrás de ti, ya no pertenece a este mundo. Salamanca, con sus calles empedradas y fachadas centenarias, guarda un silencio que muchos confunden con paz. Pero los que han vivido allí el tiempo suficiente saben que, cuando el sol se esconde y la niebla comienza a deslizarse entre los callejones, la ciudad respira de otra manera. Las piedras mismas parecen susurrar secretos antiguos, y el eco de pasos invisibles acompaña a quienes se atreven a caminar solos. Don Mateo, un anciano ciego que vive en una casa estrecha junto a la Plaza de la Concha, suele sentarse en un banco al atardecer. A los niños del barrio, les cuenta historias que hielan la sangre. Siempre empieza igual, durante el día, Salamanca duerme. Pero de noche hay que rezar para no escuchar la melodía. Su voz temblorosa se apaga cuando menciona esa palabra, melodía. Esa melodía, según cuentan, no proviene de ningún instrumento ni garganta humana. Se trata de un silbido. Un silbido frío, monótono, que siempre repite las mismas notas. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Se le atribuye a una figura oscura y delgada que arrastra un saco, cuya silueta se ha visto entre la niebla o reflejada en los ventanales del casco antiguo. A esa entidad la llaman el Silbón. Nadie sabe de dónde viene, aunque algunos dicen que su origen está ligado a una maldición olvidada de la posguerra. Lo cierto es que, desde la década de los 80, su nombre comenzó a colarse en conversaciones entre susurros, en confesiones hechas al borde del delirio o en cartas que nunca llegaron a su destino. Fue precisamente en una de esas noches sin luna cuando Pablo, un estudiante de antropología, oyó por primera vez sobre el Silbón. Intrigado por la mezcla de mito y miedo que rodeaba al personaje, decidió investigar. Pensaba escribir su tesis sobre las leyendas urbanas de Castilla y León, pero no sabía que lo que estaba por descubrir no pertenecía a los libros. Pablo comenzó entrevistando a ancianos en los barrios antiguos, revisando archivos olvidados de la universidad y accediendo a una biblioteca cerrada bajo llave. Allí encontró un manuscrito sin fecha, cubierto de polvo y manchas oscuras, donde solo se leía una advertencia: no sigas el silbido si no sabes regresar. Los días pasaban, y Pablo se volvía más retraído. Aseguraba haber escuchado el silbido cerca de su ventana, siempre a la misma hora, 3 y 6 de la madrugada. Intentó grabarlo, pero las grabaciones solo contenían un zumbido estático, como si algo distorsionara la realidad alrededor de ese sonido. Don Mateo, al enterarse de lo que hacía Pablo, intentó advertirle. El que escucha y busca, siempre encuentra. Pero no siempre vuelve. Fue la última vez que alguien vio al anciano hablar en público. Todo cambió para Pablo el día que descubrió aquel manuscrito polvoriento en la biblioteca subterránea de la universidad. El documento, oculto entre estantes olvidados, estaba escrito en un papel amarillento con bordes quemados y una mancha seca que parecía sangre antigua. En el centro, una sola frase escrita con letra temblorosa. Si lo oyes cerca, aún está lejos, pero si lo oyes lejos, ya está detrás de ti. Esa noche, guiado por una mezcla de miedo y fascinación, Pablo salió a caminar por los callejones del casco viejo. La ciudad estaba en silencio absoluto, como si contuviera la respiración. Fue entonces cuando escuchó por primera vez el silbido. Do, re, mi, fa, sol, la, si. El sonido no tenía fuerza, como si proviniera de unos pulmones marchitos, pero cada nota se clavaba en el aire como un susurro gélido. Pablo se detuvo. Sintió la piel erizarse mientras giraba lentamente. No había nadie. Solo una sombra borrosa en la pared, alargada como si alguien hubiese sido arrastrado y dejado una estela de oscuridad. Atemorizado, regresó a su habitación. Nada parecía fuera de lugar, pero algo había cambiado. La temperatura era extrañamente baja, y su reflejo en el espejo parecía desfasado, como si no lo imitara con exactitud. Decidió no dormir. Al amanecer, encontró la puerta arañada. Las marcas, delgadas y profundas,
descendían en espiral como si algo hubiera tratado de entrar a la fuerza. Y lo más inquietante, su reloj despertador se había detenido a las 3:06 de la madrugada. Exactamente la hora en que había oído el silbido. Pese a todo lo que había experimentado, Pablo no se detuvo. El miedo, en lugar de hacerle retroceder, lo empujó hacia adelante, como si una fuerza invisible lo guiara. Siguiendo fragmentos de testimonios antiguos y rumores de vecinos, llegó al antiguo monasterio de San Andrés, una edificación olvidada en las afueras de Salamanca. Ese lugar, durante la guerra, había sido usado como hospital de campaña. Hoy, solo quedaban muros cubiertos de musgo, ventanas sin cristales y un silencio roto por el viento que silbaba entre los corredores vacíos. Sin embargo, los vecinos aseguraban que por las noches se oía un ruido arrastrado, como si alguien tirara de un saco pesado por los pasillos polvorientos. A veces, justo después de ese sonido, surgía el silbido. Débil, intermitente, acompañado de un hedor insoportable, mezcla de carne podrida y humedad antigua. El ambiente se volvía denso, casi irrespirable. Y muchos evitaban siquiera mirar hacia el monasterio después del atardecer. Pablo, sin avisar a nadie, llevó una grabadora antigua y la dejó oculta entre los escombros del altar central. Pasaron horas. Nada. Al amanecer, regresó a recogerla. Cuando reprodujo el audio, el corazón se le detuvo. No se escuchaba el silbido. No. Lo que la cinta revelaba era mucho peor. Decenas de voces masculinas, gritando al unísono. Voces rotas por el dolor, por la desesperación, hablando en un latín gutural y arcaico. Miserere nobis, libera me. Esa misma noche, Pablo volvió por última vez al monasterio. Llevaba una linterna, su cuaderno de notas y la misma grabadora. Nadie lo vio regresar. Nadie lo oyó pedir ayuda. 3 días después, un grupo de excursionistas lo buscó sin éxito. Lo único que hallaron fue la grabadora. Estaba derretida, como si hubiera sido expuesta a un calor imposible. A su lado, huellas ensangrentadas se dirigían hacia una de las paredes interiores. La pared era de ladrillo sólido, sin grietas, sin señales de paso. Pero las huellas se detenían ahí, como si Pablo hubiera atravesado la materia misma. Como si lo hubieran llevado a otro lado. No había puerta. No había entrada. Solo un muro silencioso y el eco, tenue pero constante, de un silbido que nadie pudo identificar con certeza. Una semana después de la desaparición de Pablo, don Mateo volvió a sentarse en su banco habitual de la Plaza de la Concha. El mismo lugar, la misma hora, pero algo en él había cambiado. Ya no tenía el bastón entre las manos ni la sonrisa tenue que solía acompañar sus historias. Esta vez, no contó nada. Permaneció en silencio durante largos minutos. Luego, giró lentamente la cabeza hacia los curiosos que lo rodeaban y, con una voz apenas audible, murmuró. Él ha vuelto, y esta vez no silba solo. Alguien se atrevió a imitar su melodía. La frase dejó al aire un escalofrío que recorrió la plaza como un susurro helado. Nadie respondió. Nadie se atrevió a preguntar. Desde ese día, comenzaron a suceder cosas que no podían explicarse. Primero fueron las grietas en los espejos. Siempre a medianoche. Se quebraban sin razón, como si una fuerza invisible los golpeara desde dentro. Luego, las puertas de algunas casas se abrían de golpe a las 3 en punto de la madrugada, aunque estuvieran cerradas con llave. Poco después, aparecieron los primeros desaparecidos. Personas que, según testigos, habían intentado silbar de forma burlona, repitiendo la secuencia, do, Mi, fa, sol, la, si. Todos desaparecieron exactamente 3 días después del intento. En cada casa donde ocurría algo extraño, aparecía el mismo mensaje, grabado con lo que parecía una uña o un clavo oxidado. No lo escuches. No lo repitas. No te mires al espejo después de las 3. El miedo se extendió como una niebla espesa. La gente dejó de silbar. Dejaron de mirarse en los espejos por la noche. Algunos incluso cubrieron todos los espejos de sus casas con sábanas blancas. Don Mateo no volvió a hablar más. Solo se le veía de vez en cuando, de pie, como esperando a alguien. Sus labios se movían, pero no emitían sonido. Dicen que repetía la melodía, pero sin voz. Como si la llevase por dentro. Y en las noches más silenciosas, cuando ni los perros ladran ni las farolas parpadean, hay quienes aseguran escuchar 2 silbidos. Uno lento y cansado, y otro más joven, más nítido, como si alguien estuviera aprendiendo, como si la melodía ya tuviera sucesor.
Si esta noche oyes el silbido, recuerda. No viene a saludar. Viene a elegir.